Una tragedia total. Eso es lo que acaba de ocurrir en las últimas horas del gobierno de Boric y las primeras horas del gobierno de José Antonio Kast con respecto a cómo fue baleado un carabinero en Puerto Varas que terminó incluso con muerte cerebral. En lo que ha sido un caso bastante mediático que se ha dado en medio del traspaso de gobierno y que ha generado varias reacciones, tanto de las típicas del gobierno que iba terminando de decir que se envía la querella para aquellos que resulten responsables, que al final nunca termina en nada, como también un discurso de Kast donde dijo que esto iba a tener consecuencias, aunque tenemos que esperar el detalle de cuáles serían estas consecuencias y si habrá algún tipo de reforma legal con respecto a la dureza de las penas o también el tema del equipamiento policial al momento de lidiar con criminales. No podemos dejar pasar una situación grave, un ataque a un carabinero de Chile en la comuna de Puerto Varas, que cumpliendo sus funciones fue atacado, le dispararon a mansalva delincuentes, personas que estaban realizando incivilidades, y hoy día el carabinero Javier Figueroa Manquilla se debate entre la vida y la muerte. Una situación muy dramática. Tiene un hijo, casado también con una funcionaria de Carabineros. Y nuestras oraciones, nuestros pensamientos, junto con la alegría que podemos tener por la celebración del cambio de mando, se entremezcla con la emoción y la oración hacia el Señor para que permita que recupere su salud, si es su voluntad, y que acompañe en este momento difícil a su señora y a su pequeño hijo. Y decir que cuando atacan a un carabinero, nos atacan a todos nosotros. Y aquí va a haber un antes y un después. El que ataca a un carabinero, ataca a Chile, ataca a la patria, nos ataca a nosotros. Y esto va a cambiar, porque los vamos a perseguir, los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Y en eso que nadie se equivoque, sin ambigüedad, con toda la fuerza, con todo el carácter que corresponda a un gobierno, a un Estado de Derecho, esto va a cambiar. Para que aquellos que tengan la intención de volver a atacar a un policía, a un carabinero, a un gendarme, a un miembro de las Fuerzas Armadas o a cualquier servidor público, las cosas van a cambiar. Ahora, esto ocurrió en Puerto Varas. Todo parece indicar que había un grupo de personas, algo encapuchadas y otros con las caras descubiertas, pero más bien tapadas y con, ya saben, con capuchas. Y se acercaron, estaban tomando en la calle, en Puerto Varas, y se acercaron unos carabineros para preguntar un poco y controlar la situación. Y al acercarse y fiscalizar, el carabinero que se acercó lo balearon y una de las balas atravesó su cabeza y está con muerte cerebral. Esto realmente ocurrió en las últimas horas del gobierno de Gabriel Boric, pero ha entrado también hacia el gobierno de José Antonio Kast porque es una tragedia bastante grande asociada a un carabinero, que es una de las temáticas principales, además, lo de los carabineros que ha hablado la administración de Kast en su momento cuando era campaña, y que al mismo tiempo se llevó una de estas típicas querellas de aquellos que resultan responsables, que siempre hacía el gobierno anterior, pero en medio también de ese discurso de Kast de que dicen que va a ser justamente mano más dura con respecto a las materias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con respecto al discurso de Kast, suena bien en principio, pero el detalle está con respecto a modificaciones importantes que habría que hacer en distintas áreas para que este tipo de hechos no se repitan y que eventualmente, si ocurren, puedan sancionarse de manera bastante dura. Hay un primer problema. Uno, no es que nos atrapen en Chile muchas veces a los criminales cuando hacen este tipo de delitos. Los carabineros los atrapan. El problema que ocurre es que, por un lado, muchas veces sufren daños y porque no tienen el equipamiento adecuado, ya que ha habido muchas limitaciones por derechos humanos y de proteger a los delincuentes por sus derechos humanos, en que se ha limitado la materia del armamento que se puede utilizar a nivel policial como incluso a nivel individual para defenderse contra los criminales. Es impresionante cómo ha habido un desarme también total poblacional sistemático a lo largo de los años que se ha hecho en gobiernos tanto de Chile Vamos como de la izquierda chilena. Y dentro de eso hemos visto que mientras más se ha desarmado la población civil, también ha aumentado cada vez más la cantidad de armas de fuego en manos de criminales, porque lo obtienen en el mercado negro. Lo único que han logrado es desarmar a ciudadanos honestos, mientras aquellos que sí son un peligro tienen acceso al armamento. Ese es un punto. Pero pasa que después Carabineros también a veces se les ha limitado, eso hace más difícil su trabajo y ocurre este tipo de situaciones. Pero incluso ya, se atrapa a alguien. Hay un problema de fondo más grande, que tiene que ver con el poder judicial. De nada sirve
que la policía atrape a aquel que hace un crimen si eventualmente esos mismos jueces liberan al criminal, que es un problema que ocurre mucho y por eso se habla tanto de la puerta giratoria en nuestro país, que no ocurre solo con aquellos de gran cantidad de poder, de los altos niveles de la política o del mundo corporativo, sino que también es algo que ocurre incluso con criminales del día a día y en plena calle. El tema del poder judicial en Chile es grave porque los jueces normalmente dejan libres, ya sea por las leyes garantistas, como también por la misma pensamiento de los jueces, yo diría, esa es corrupción o degeneración respecto de sus valores jurídicos, deja libre a los delincuentes. Por eso es tan común en nuestro país que de repente veamos, típico que aparece, por ejemplo, en la prensa, ah, mira, atraparon a este criminal los carabineros, tenía 25 detenciones anteriores. 25. Y así. O de repente dicen, ah, sí, lo habían condenado, pero después terminó cumpliendo en la casa. ¿Por qué? Porque intachable conducta anterior, un atenuante, se le baja la pena. Y colaboró con la investigación, se le baja la pena. Y así con muchas cosas. Entonces de nada sirve que atrapen a delincuentes y hay uno que ya se sospecha justamente fue responsable, se está investigando, pero simultáneamente hay un hombre que se atrapó que se sospecha que estaría vinculado a esta materia. Pero ¿qué pasa si de repente lo llevan después a tribunales y queda libre? Hay un problema ahí con el Poder Judicial. Por eso no se puede enfrentar esto de manera dura sin reformas profundas al Poder Judicial. Y sería bueno, porque Kast dijo que iba a tomar en consideración esa propuesta que originalmente mencionó bastante Johannes Kaiser y que en su momento también fue mencionada por Parisi, que iba a tomar esa propuesta y que la haga, porque él prometió que lo iba a hacer. Y no puedes enfrentar la criminalidad si el organismo encargado de juzgar a los criminales está decadente, está corrupto y es garantista con dichos criminales. Es importante en el tema de los nombramientos hacer un cambio importantísimo y simultáneamente que no estén metidos los políticos en el nombramiento, porque desde que este país es independiente tenemos al mundo político metido en los nombramientos del Poder Judicial con el nombramiento de la Corte Suprema del Presidente, que es un político, con acuerdo de 2/3 del Senado, que son políticos. Y los jueces hacia abajo se nombran en ternas o quinas, candidatos de 3 o 5, de Corte de Apelaciones, ordinario, etcétera, que nombra el presidente y que esos candidatos, ese grupo de candidatos, los presenta a esa Corte Suprema, la que nombró el presidente con los senadores. Entonces el mundo político está metido por naturaleza. Está corrupto más bien el sistema en temas de nombramiento por diseño, y esto no es reciente, esto es desde que Chile es país independiente. Entonces hay que hacer ese cambio y simultáneamente hay que poner sanciones más duras a nivel legal. Si no se hacen todo ese tipo de reformas, de nada sirve que atrapen al criminal. Entonces son buenas palabras de Kast para comenzar y que esto no se va a permitir y que firme, pero faltan anuncios un poquitito más detallados. Ya estamos comenzando el gobierno recién, pero sería bueno como que empezar a escuchar ya pronto no solo palabras, sino vamos a hacer una reforma, por ejemplo, o vamos a cambiar el Poder Judicial, o vamos a endurecer las penas, o un poquitito más de detalle, ¿no? Para que este tipo de catástrofes no se repitan y que eventualmente cuando ocurran no se termine dejando libre al delincuente, ¿no? Y sería bueno que se tomen en consideración la propuesta que había hecho Kaiser y que el mismo Parisi también había tomado en consideración de hacer la reforma al Poder Judicial, que es algo que no solo es necesario, sino que más bien es urgente si se quiere luchar tanto contra la corrupción como contra el crimen y contra todos los problemas que se ven en nuestra sociedad a nivel de orden público. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece el mensaje de Kast? ¿Sería bueno un poco más de detalle con respecto a las reformas? ¿Creen que se hará la reforma al Poder Judicial que es muy necesaria o no se hará? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.